את התיקון הנפש הזה, המזמורים האלה היו מיוחדים בנפש שלנו באחד הימים בשנה שעברה, בזמן כזה, זה הזמן לפני שנה. היינו ביום אחד בלילה של עוגמת נפש קשה מאוד, ובכינו לקדוש ברוך הוא בכי גדול. ¿Ok? Los que van a apuntar, hoy les recomiendo mucho un cuaderno porque hoy va a haber muchas anotaciones. Vamos a dar muchos datos muy interesantes que no los vamos a ver todos. Me quedo con esta parasha, trae muchas cosas muy bonitas. Okay. Dice en capítulo 6 de la porción de esta semana, la parashat Hashabuach, Génesis 6:9 al 11:32. Dice así: estos son los eventos de Noaj. Noaj era hombre justo, íntegro, había sido en sus generaciones. Con el Eterno se encaminó Noaj. ¿Ok? Todos conocemos, la mayoría del mundo conoce la parashá o conoce este personaje que aparece en esta porción, en esta parashá de la semana que nos tocó estudiar, Noé. Cuando nosotros escuchamos hablar del personaje de Noé, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? El diluvio. El diluvio. Diluvio en hebreo se dice y se escribe Mabul. ¿Ok? Una mem, una bet y una lamet. ¿Ok? Hoy vamos a ver algunos datos muy interesantes. Nos vamos a meter un poquito a niveles un poquito más hondos de la Torá. Este shiur es compartido, lo he aprendido de un hermano en Mashiach llamado Ranel Sánchez y por otro hermano, no recuerdo bien su nombre, es un hermano en Nashratim, y de ellos es que he aprendido, y a través de su esfuerzo les voy a compartir algunas de las cosas que ellos han transmitido, y vamos a aprender un poquito de Torah el día de hoy. Vamos a aprender unas cosas muy interesantes y que son de mucho beneficio para nuestras vidas. Amén. La pregunta es, la primera pregunta en esta porción semanal para los que están escribiendo, la pregunta es: ¿cuándo empezaría el Mabul? ¿Cuándo empezaría el diluvio? Hoy vamos a ver algo de batería. ¿Cuándo empezaría el Mabul, el diluvio? En la parashá está escondido. Está escondido. Si nosotros vamos al libro de Génesis, Bereshit, ahí en el capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 21. Préstame ese. Bereshit, Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Qué horas son? 3:20. 5:21 dice: y vivió Enoc. Esto ya lo había enseñado antes, entonces parte de esto vamos a recordarlo, ¿ok? Y vivió Enoc 65 años y engendró a Metusalén, y caminó Enoc con Dios, pues que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Adonai y desapareció porque el Eterno le llevó. ¿Ok? Y vivió Metusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, que es el personaje del que vamos a hablar. Y llamó su nombre Noé, Noaj, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras
y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Eterno maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noah, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ok? En el 5:21 dice, y vivió Enoc y engendró a Metusalem. Metusalem es el ser humano que más ha vivido en esta tierra. Metusalem vivió, para los que quieran escribir, 969 años. Vamos a hacer aquí un cuadrito. ¿900 qué? 69 años. Ah, sí. 69, ponemos aquí Matusalem. En español así es como se dice, Matusalem. Vivió 969 años Matusalem. Vamos a aprender un poquito qué significa este nombre. Matusalem en hebreo se dice Metu Shelach. ¿Ok? Ahorita se los voy a escribir. Así se escribe en la gramática en español. Metu Shelach. ¿Ok? Ahorita vamos a verlo en letras hebreas. Metu Shelach. Lo voy a escribir ahora en hebreo. ¿Ok? El nombre de Matusalem se divide en dos palabras, ¿ok? Vamos a ver cuál es el significado de Matusalem. El nombre de este personaje se divide en Met, que es la primera, aquí escribí el nombre en hebreo, una Met, una Mem, una Tav, una Bav, una Shin, Lamed y una Hei. Entonces, el nombre de Metusalem se divide primero en Met, que tenemos aquí, esta parte, y Shelach. ¿Ok? Así es como se divide el nombre de este personaje. En hebreo, la palabra Met, ¿alguien se acuerda qué significa? Hay una braja que hacemos en las mañanas, y tú que resucitas a los muertos. Met, muerte. ¿Ok? Ahí voy. ¿Dónde? ¿Está? ¿Aquí? A ver. La G, ¿verdad? Sí. No, no es Hei, es la que va cerrada. ¿Sí? Va cerrada. Sí. Ok, entonces... A ver, ya no me acuerdo. A ver si ven ahí. Entonces, la primer parte del nombre de Metushelach significa Met, muerte, su muerte. ¿Ok? Aquí dice su muerte. Metu significa su muerte. Y después, la segunda parte del nombre de este personaje es Shelach. ¿Qué significa Shelach? ¿Se acuerdan? Hay una frase muy conocida en una parashá que así se llama Shelach Lecha. ¿Qué significa? Los dos espías. Shelach Lecha. Ya envíalos por ti mismo. Envió. Entonces, el nombre de la segunda parte del nombre de este personaje es envió o enviará. ¿Ok? Shelach. Envió o enviará.
Entonces, a ver, vamos a deducir qué significa entonces el nombre de Metushalah. Si ahora juntamos las palabras. Enviará la muerte. Él enviará la muerte. Pero el hebreo tenemos entonces Metushalah. Su muerte envió o su muerte enviará. Pero la mano no escucho cuando fue. Dile por qué estás explicando eso. No escucho de lo que ibas a explicar, de que estaba escondido el anuncio del Mabul antes de. La pregunta con la que comenzamos es ¿cuándo empezaría el diluvio? Entonces nosotros estamos aprendiendo a estudiar la Torá en un sentido un poquito más profundo. Entonces la Torá está, por eso es que se utiliza el sistema Pardes. Entonces la Biblia o la Torá como se conoce está codificada. Entonces de nuestra parte es que nosotros la tenemos que codificar. Y decía un maestro de Torá, en la Torá se encuentran todos los secretos del universo. Entonces, desde un principio, el Eterno, desde el capítulo 5, en el versículo 21, el Eterno le está diciendo a la humanidad cuándo iba a venir el diluvio. Dice, y vivió Enoc y engendró a Metusalén, Matusalén vivió tantos años y engendró a Lamec, y Lamec vivió tantos años y engendró a Noé. En estas palabras, en este lenguaje hebreo, se encuentra escondido todas las cosas, de alguna manera, los secretos del Eterno, ¿ok? Para la humanidad. Entonces, Matusalén fue el hombre más longevo que ha vivido sobre esta tierra. Entonces vamos a aprender qué es lo que significa su nombre. Ya vimos. Matusalén es como lo conocemos en español. En hebreo se pronuncia Metushalah. Y aquí ya vimos cómo se escribe más o menos. Entonces, Metushalah se divide en dos palabras. Tenemos Met, que significa en hebreo muerte, y Shelach, que significa envía o enviará. Entonces, cuando nosotros aprendemos a interpretar estas cosas, entonces tenemos que en el nombre de este personaje hay un mensaje. Y el mensaje es que su muerte enviará. ¿Su muerte enviará a quién? ¿Ya copiamos todo esto? La pregunta es, después de esto, ¿cuándo murió Metushalah? La siguiente pregunta para que escribamos y para estudiar, que vamos a responder es, ¿cuándo murió Matusalén? ¿Cuándo murió Metushalah? Y más adelantito, ahí en el capítulo 5, en el versículo 25, apunten la cita si quieren, dice lo siguiente. Necesito que me presten una servilleta para borrar esto. Dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró, ¿a quién? A Lamec. A Lamec. Dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y más adelante dice, y Lamec vivió 182 años y engendró a Noah. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda en qué año de la vida de Noah, que es la parashá que estamos estudiando el día de hoy, en qué año de la vida de Noah comenzó el diluvio? Está, apúntenle. Ahí pregunta, ¿en qué año de la vida de Noah comenzó el diluvio? Y la cita, la respuesta se encuentra en el capítulo 5, en el versículo ahorita vamos a ver dónde está la respuesta. Respuesta está en el capítulo 7, versículo 6. Y dice lo siguiente. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿726? 7:6. ¿Ok? 630 años. 30. 7:6. 7:6. En el capítulo 7, versículo 6 se encuentra la respuesta. 600
600 años tenía Noah cuando vino el diluvio sobre la tierra. ¿Quién dijo 630? Nadie. No. Entonces, vamos aquí a usar un poquito las matemáticas. Tenemos que tenía 187 años, ¿quién? Matusalem, cuando engendró a Lamech, ¿ok? Y Lamech tenía 182 años cuando engendró a ¿quién? A Noé. ¿Y cuántos años tenía Noé cuando vino el Mabul, el diluvio? 600 años. Entonces, si sumamos todo esto, ¿cuánto nos da? Hagan una cuenta ahí mental. 927. No. A ver, los que van a la escuela, ¿cuánto nos da ahí? 29. 929. 969. Reprobado. 969 años. Oh, 160. ¿Qué dice el 5:27? Fueron todos los días de Matusalem 969 años. Entonces, ¿qué mensaje encontramos nosotros en el nombre de Metusalah? Que a los 969 años, en el mismo año en el que Metusalah murió, en ese año comenzó el Mabul. O sea, el diluvio. ¿Quién fue primero de 187 años? No, a los 187 años, Matusalem tuvo un hijo. ¿A quién? A Lamech. Su hijo creció y después Lamech a los 182 años tuvo un hijo. Y ese hijo fue Noé. Después Noé tuvo 600 años cuando el diluvio vino. Entonces, ¿cuántos años habían pasado desde que había nacido Matusalem? Sumamos todas esas cantidades y coincidentemente nos damos cuenta de que, como dice en el texto, en el capítulo 5, en el versículo 27, que coinciden cuando comienza el diluvio y cuando este hombre muere. Cuando muere, en su nombre estaba la respuesta de cuándo vendría el diluvio. Metushelach, su muerte enviará. Entonces, cuando Metushelach muere, es cuando viene el Mabul. ¿Ok? Si entendimos, Metusalén muere el mismo año del diluvio y su nombre lo decía. ¿Ok? Hay una Gadá antigua, ¿se acuerdan que es una Gadá? Es como lo que hacemos en Pesach. Una narración, hay un relato antiguo que dice que los rabinos dicen que Adán sabía, Adán sabía cuándo el mundo sabía que el mundo iba a ser destruido 2 veces, es lo que estaba platicando ahorita Charlie. Adán sabía que el mundo iba a ser destruido 2 veces, una vez por agua y la segunda vez, o una vez por agua y la otra vez por fuego. Adán sabía estas cosas, pero no sabía cuándo, ni cuál iba a ser la primera, ni cuál iba a ser la segunda. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Nosotros que estudiamos estos textos que aparecen como mal se le conoce el Nuevo Testamento, que es este compendio de escritos que conforman la Brit Hadashah, como ya bien conocemos. En el libro, para los que quieran apuntar, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, vamos para allá. Segunda de Pedro, para el que lo quiera buscar, lo voy a leer como quiera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice Kefas lo siguiente. Ahí estoy en primera. Segunda de Pedro 3:6 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 5, ¿ok?
estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra del Eterno los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Adonai, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta es tu respuesta. ¿Ok? Entonces, el mundo en ese entonces fue destruido por agua. El versículo 7 dice que la tierra que existe ahora, esta tierra está reservada por la misma palabra del Eterno, que la palabra del Eterno es la que crea y destruye. Dice que por esa misma palabra del Eterno la tierra está guardada para el fuego. ¿Ok? Que es la segunda... Tengo dos opiniones, no sé si encajen en cuando A se ver. está comentando. Una de dos, o muere por el fuego aparentemente que está marcado por los profetas que aparentemente desciende del cielo, o puede ser que también pueda que sea por el fuego de las armas que lamentablemente tenemos hoy en día los humanos. ¿Será que de esa forma pueda que desaparezca el ser humano? Sí. No sé si me entiende. Pero de que va a desaparecer, van a desaparecer. ¿Sí explica, hermano? ¿Ok? Exacto, eso es a lo que me refiero. O sea, porque va a ser por fuego. Sí. O sea, una de dos. Es un comentario, no estoy diciendo Sí, que sí, sea. sí. Pero el libro de Job, Job nos narra cuando el Eterno lo empieza a decir: ¿tú sabes dónde tengo escondido las cosas para el día de la destrucción? O puede ser una ola de calor muy fuerte que prenda. Ahorita vamos a ver un comentario. Sí, sí. ¿Pero cómo fue? O sea, ¿por el mismo sol o...? No puede, porque dice el libro de Job que va a caer como lo que cayó en Sodoma y Gomorra. Azufre. Azufre, fuego con azufre. Sí. Que puede que sea eso, o puede que sea que si estamos hablando de lo mismo de la Parashá Noach, sabemos que lo llevó a la destrucción al hombre no fue que Akadosh Baruj Hu los quisiera castigar, sino que sus acciones de ellos los llevaron castigaron, a la destrucción, así es. igual a nosotros. Akadosh Baruj Hu no se place en la muerte, lo que quiere es que nosotros vivamos, que vivamos lo más que pudiésemos vivir en la tierra. Pero ¿qué es lo que nos lleva al ser humano a la destrucción? Nuestras acciones. Y pueda mismo que ese tipo de acciones, en este caso hablando de la guerra, como dice Leslie, sea lo que nos pueda llevar a la misma destrucción del ser humano. Así es. O sea, que en pocas palabras vamos a ver el meteorito. No, Ya cayó meteorito no va a ser así. en Rusia. Entonces, va a haber otro diluvio, pero... ¿Viste segunda de Pedro? ¿Qué era? Segunda de Pedro 3:6. Va a haber otro diluvio, no será de agua, va a ser un diluvio de fuego, no sé si es cierto exactamente cómo va a ser, pero ya no va a ser de agua porque sabemos que el Eterno estableció un pacto con Noah, en el cual le dijo que ya no iba a destruir más la tierra con agua, y la señal del pacto todo el mundo la ha visto, que es el arco iris, ¿ok? Entonces, el segundo Mabul no va a ser de agua, sino que va a ser de fuego. La pregunta que surge aquí es, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo ocurrirá este segundo Mabul? ¿Cuándo va a ocurrir este segundo diluvio? Y vamos a estudiar, vamos a meternos un poquito a un sod, un secreto. Dice el libro de Bereshit, antes de que todas estas cosas ocurrieran, aquí vemos, como decía el hermano, cuál es la razón de que todas estas cosas pasan. Génesis, versículo 3, 6:3, Génesis, Bereshit, capítulo 6, versículo 3, dice: y dijo Adonai, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. ¿Ok? Bueno, no lo vamos a leer literal porque esto no es literal. ¿Qué significa que los días del hombre van a ser 120 años? El Eterno le dio al mundo antiguo 120 años de vida. ¿Ok? 120 años representan 120 jubileos.
¿Ok? Entonces, ¿y cuánto equivale un jubileo? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto eran los jubileos? ¿Se acuerdan? Cada 50 años. Cada 50 años. Cada 50 años. Entonces, si tenemos que el Eterno, recuerden, no estamos hablando literalmente. Cuando el Eterno le dice, la vida del hombre será 120 años. No lo podemos tomar literal. Si es literal y no es literal, ¿ok? Esto va más allá. Al mundo antiguo, dice este maestro, esa es la vida del hombre, 120 años, representados por 120 jubileos. Y si nosotros tenemos 120 jubileos y sabemos que los jubileos, cada uno equivale a 50 años, hacemos las cuentas y aquí aproximadamente se nos da que la vida de este mundo o del hombre son 6.000 años. Para que comience la destrucción. ¿Cuándo va a venir? Aquí es la respuesta. El segundo Mabul. ¿Ok? Al final de la vida que el Eterno ha decretado para el hombre, es cuando va a venir el Mabul de fuego, el diluvio de fuego. ¿Ok? ¿Y todos lo escribieron? Ya. ¿Se acuerdan en qué año estamos ahorita? 5.779. Entonces no falta mucho. Entonces todos estos, por eso les dije, no es una enseñanza, todos estos son cosas que la Torah nos revela. Salud. Ahora, vamos a recordar las palabras que dice nuestro maestro y Mashiach, Rabí Joshua, en el libro de Mateo, para los que quieran apuntar, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 37, dice Mashiach, Mateo 24, 37, Mashiach habla sobre estos acontecimientos. Mateo 24, 37 dice lo siguiente, palabras de Rabí Joshua. Voy a leer desde el 34, ¿ok? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Esto va a acontecer cuando Mashiach regrese. ¿Ok? Pregunta, hay un comentario muy bueno que encontré en el libro de Yashar. ¿Cuántos han oído hablar de este libro? El libro de Yashar. Así es. Aparece en el Tanaj, aparece en el libro de Josué y aparece en el libro de Segunda de Samuel. Y como dice la Torá, cuando hay dos testigos, ¿qué quiere decir? Que el testimonio es verdad. Entonces, tenemos a Josué y tenemos a Samuel que mencionan este libro. Para los que quieran apuntar dónde en el Tanaj aparece la mención de este libro, el libro de Yashar, aparece en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 3, y aparece en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Segunda de Samuel 1, 18. ¿Y Josué capítulo 3? 10, 3. 10, 3. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió en los días de Noaj? Y el libro de Yashar, hay algo muy interesante que encontré aquí. En el libro de Yashar, apunten capítulo 11, versículo 6. Capítulo 2, perdón. Yashar, así como se oye. Y-A-S-A-R. ¿Capítulo qué? Capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente. Esto
es un relato de este libro. Esto ocurrió antes de que viniera el primer diluvio, el Mabul de agua, ¿ok? Dice así, voy a leer desde el versículo 3 del capítulo 2. Dice, y fue en los días de Nosh que continuaron rebelándose y transgrediendo contra el Todopoderoso para aumentar la ira del Eterno contra los hijos de los hombres. 4. Y los hijos de los hombres fueron y sirvieron otros dioses, y ellos se olvidaron de Hashem, quien los creó en la tierra. Y en esos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce y hierro, madera y piedra, y ellos se inclinaron y las sirvieron. Versículo 5. Y cada hombre hizo su Dios, y ellos se inclinaron a ellos, y los hijos de los hombres abandonaron al Eterno todos los días de Enoch y sus hijos. Y la ira de Adonai fue rebullida a causa de sus obras y abominaciones, cuales ellos hicieron en la tierra. Versículo 6, aquí está lo importante. Y el Eterno causó las aguas del río Gijón, que los sobrecogiera a ellos, y él los destruyó y los consumió. Escuchen. Y él destruyó la tercera parte de la tierra, y a pesar de esto, los hijos de los hombres no se volvieron de sus sendas malditas, y sus manos aún estaban extendidas para hacer el mal a la vista de el Eterno. Y en aquellos días no había siembra ni cosecha en la tierra, y no había comida para los hijos de los hombres, y la hambruna fue muy grande en esos días. Y continúa, y está muy tremendo todo eso que dice el libro de Yashar. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el libro de Yashar, en el capítulo 2, en el versículo 6. Dice este libro que el Eterno permitió la destrucción de una tercera parte de la humanidad. Esto aconteció antes del Mabul, que destruyó toda la humanidad. Nosotros tenemos en el libro de Revelaciones, que ese todos lo tenemos, en el capítulo 9, versículo 15, o más bien conocido Apocalipsis 9:15. Nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis 9:15. Es un libro difícil de leer, difícil de digerir, no está fácil. Dice así, escuchen. Esto que les acabo de leer, esto fue lo que aconteció en un principio. Y esto es lo que nos revela uno de los discípulos de Rabí Yehoshua. ¿Se acuerdan quién escribió el libro de Revelaciones? ¿A quién le fue revelado? Juan. A Juan, a Yohanan. Dice así, Apocalipsis 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de destruir a la tercera parte de los hombres. Igual que en un principio se le revela a Yohanan, y no terminé de leer. Es increíble. Las mismas palabras que encontramos en el libro de Yashar. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos, a los jinetes los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces, ¿qué es lo que se nos está enseñando aquí? La similitud de la destrucción que va a venir por parte del Eterno cuando pasen estas cosas nuevamente, no con el Mabul de agua, sino con el Mabul de fuego. Esto se vuelve a repetir antes del regreso de Mashiach, pero ¿qué es lo que va a pasar con los Bene Israel? Israel va a estar a salvo en el arca. La pregunta es, ¿cuál es el arca de los Bene Israel? Cuando Mashiach regrese, Jerusalén. En Jerusalén vamos a estar a salvo en el arca junto con el Mashiach. Okay. Espero que esa es una parte. En el hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran? ¿Vivimos amenazados? No vivimos amenazados. Conscientes. Hay una conciencia que se nos revela. ¿A dónde nuestras acciones nos pueden llevar? Esto es, ¿a dónde nuestras acciones? La Torah se nos da para que nosotros podamos revertir todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasó con Noé? Dice que la humanidad se había corrompido. La humanidad se había corrompido,
¿Qué es lo que hizo Noé? Le dice el Eterno, haz un arca para ti y para tu familia, porque la maldad del hombre, dice Hashem, la maldad del hombre ha subido delante de mí. Y el deseo del hombre es de continuo hacer el mal desde su juventud. ¿Qué es lo que hizo Noé? Comenzó a construir un arca. ¿Y qué es lo que le decía a la gente? ¿Qué estás haciendo, Noé? No un arca, porque va a llover y el Eterno va a destruir a la humanidad por sus malos caminos, por sus malas acciones. Pasaron 10 años. Pasaron 20 años, Noé seguía construyendo el arca. Y la gente, oye, Noé, ¿estás loco? Llevas 20 años construyendo un arca diciendo que Dios va a destruir a la humanidad y no pasa nada. Y Noé, ¿qué es lo que hizo? Siguió obedeciendo al Eterno. ¿Qué es lo que quiere el Eterno? Que el hombre le obedezca. Dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu más con el hombre, por eso ya no lo voy a dejar vivir tantos años. A lo mucho su vida será 120 años. ¿Saben ustedes cuántos años pasó Noé construyendo el arca? ¿Alguien recuerda? 120 años. ¿Tú crees que es coincidencia? La misma cantidad de años para que el hombre que desde que Noé comenzó, si esa persona nació en esa edad, nadie estaba exento de decir que no supo qué es lo que estaba haciendo Noé. Pasaron 30 años, 40 años, 50 años y Noé seguía haciendo el arca. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje seguía siendo el mismo. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Miren que Adonai quiere que se vuelvan para que... ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre se arrepiente y se vuelve? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? El Eterno manda a Jonás a un pueblo que no es Israel a que se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace? El pueblo que no conoce al Eterno se arrepiente. Y lo mismo es con Israel, lo mismo es con las naciones. Pasan 60, pasan 70 años, Noé sigue construyendo el arca. Ya la gente burlándose de él. Oye, Noé, tú estás loco. ¿Cómo sigues construyendo esa cosa de madera diciendo que va a caer sobre la tierra agua? ¿Cómo crees, Noé? Si aquí no llueve, mira, todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. 80 años, 90 años, Noé sigue trabajando, Noé sigue siendo obediente a su palabra. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? 100 años, un siglo Noé construyendo un arca, 100 años y la gente sigue sin creerle a Noé. 110 años, 120 años. ¿Qué es lo que pasa? Los animales empiezan a caminar en pos del arca. Más bien los animales hicieron caso que el hombre. Qué tristeza, qué tristeza. Un hombre construyendo un arca por 120 años y que ninguna sola persona le haya creído. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a llover. ¿Tú crees que cuando empezó a llover la gente no pudo haber sentido, oye, como que sí es cierto, pero ya se habían burlado tanto de Noé, ya le habían hablado tan mal de él, que yo no sé, ya era hasta vergüenza de ir y, oye, está pasando lo que este hombre dijo hace 120 años. Y hablaban una sola lengua. Ahí no era de que nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Al final de la parashá es cuando dice que crean la torre de Babel y que se crean los idiomas. Pero aquí nadie estaba exento al mensaje de Noé. Más de un siglo Noé transmitiendo el mismo mensaje. Esos 120 años, digamos, que representan 120 años que va a vivir la humanidad. Y ese es un secreto que se le revela a la gente. Por eso es que la Torah es tan importante que nosotros la estudiemos. Entonces, ¿vive la humanidad bajo amenaza? No. Vive la humanidad gracias a la misericordia del Eterno. Porque si el Eterno quisiera, porque dice que con la misma palabra que Él creó el Mabul, y con la misma palabra que Él creó el universo, con la misma palabra el Eterno, si quisiera, en este momento, borra todas las cosas. Pero ¿qué es lo que hace en su infinita misericordia? Nos ha dado 120 jubileos. 6,000 años para que la humanidad regrese a reparar el cortocircuito que se creó en el Gan Eden. Amenaza, no creo. Eso es misericordia, eso es bondad de un padre que no quiere que su hijo se pierda. Y ciertamente dice que Israel se va a salvar y todo Israel va a ser salvo. ¿Cuál es el mensaje de Noé hoy en día en nuestra parashá?
que escuchemos los golpes del arca, cómo Noé está trabajando en la arca, está construyendo el arca. ¿Tú crees que a Noé le gusta que se estén burlando de él? ¿Tú crees que a Noé le gustaba que fueran y hicieran mofa de él, de su familia, de sus hijos? Porque dice que se salvó él y sus hijos y su esposa y los esposos de sus hijas y de sus hijos. Pero tú te imaginas el círculo social en el cual vivía su familia. Mira, ahí vienen los hijos del loco. 100 años lleva construyendo, mira ese edificio que dice que todos nos vamos a morir. Mira, ya pasaron más de 100 años y ¿cómo tú crees que se sintió su familia? Incluso para ellos, incluso dice un comentario que sus hijos, los que se rebelaron contra Noah también, así que llegaron a un momento en el que ellos dijeron ¿Que estaba loco? que eso no sucedería. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa un siglo y la gente piensa que no está loco. No, y deja de eso, o sea, ¿qué mensaje deja para nosotros? ¿Cuál es el mensaje? O sea, el eco de... Creemos también nosotros que porque vivimos una vida tranquila, no nos pasa nada, estamos acostumbrados a vivir sin noticias malas, digamos, Así ciertamente. Eso nos va a traer de repente, como dice la Hay palabra. consecuencias. El problema de que viene el Mabul, viene el diluvio, o sea, hay algo que viene. Esto es consecuencia de la causa de algo que el ser humano provoca. O sea, si yo a mi hijo, digamos, le digo, mira, tú tienes que comportarte de esta manera, pero mi hijo no hace caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que el papá es malo? No. ¿Por qué le pasan las cosas malas a nuestros hijos a veces cuando ellos no hacen caso por lo que uno les dice? Por desobediencia. Va a haber una consecuencia de una causa. ¿Qué es lo que pasa con la humanidad? La humanidad es el hijo de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano, todas nuestras acciones, sean buenas o sean malas, nos van a traer consecuencias. De ti depende si te quedas dentro del arca o fuera del arca. ¿Tiempo tenemos? Claro que tiempo tenemos. 120 jubileos, 120 años. Y Noé sigue haciendo eco. Mira cuántos milenios han pasado y el testimonio de este hombre que estuvo construyendo un arca por más de 100 años es una enseñanza para nuestras vidas todavía hoy en día. Sigue sonando el trabajo de este hombre. La construcción del arca todavía sigue siendo un mensaje de arrepentimiento para el ser humano. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? De ti depende si te sigues burlando o entramos en un estado de conciencia en el que decimos, oye, ¿cuál es el propósito de mi vida? Vamos a escuchar a este hombre. Más de 100 años trabajando y tiene que haber una base para eso. Ponle que está perdiendo la razón, pero mira la cosa que está haciendo, que hasta los animales dice que entraban en parejas. Los animales que eran puros, 7 parejas. O sea, aún en los animales había una obediencia tan perfecta que nosotros no podemos atribuir ese tipo de cosas a una persona que está insana o a una persona que está loca. O sea, porque si no, ¿de qué tipo de locura estaríamos hablando? Entonces, yo creo que es un mensaje que todavía sigue resonando en nuestra generación. Es un mensaje que va a seguir resonando en las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los hijos de nuestros hijos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? La consecuencia va a venir. Incluso ese orden de enseñanza de Noah hasta hoy en día nos hace efecto a nosotros porque eso mismo hacemos con la Torah. ¿Sí? ¿Qué hacemos cada año? Volvemos a leer lo mismo. Lo mismo. Que decía el Rab Aaron Yitzhak. ¿Qué es lo que enseñaba Noé de aquella época? ¿Cómo dices tú? Lo mismo. Venía la gente y le preguntaba, ¿qué haces Noah? Lo mismo. Contestaba, va a venir un diluvio, arrepiéntense. Durante 120 años, el mensaje fue el mismo. A veces la gente dice, ay, ¿otra vez estás enseñando lo mismo?
Y la pregunta que plasmaba el Rav Non Yitzhak al público en ese tiempo, les decía, le preguntaban, ¿y qué ganó Noah? Durante esos 120 años enseñar lo mismo. ¿Qué ganó Noah? ¿Saben qué ganó Noah? Subirse al arca, él y toda su familia. Se salvó. Eso fue lo que ganó durante 120 años. Porque ¿qué hubiera pasado si el Eterno no hubiera traído un Mabul? ¿Qué futuro le esperaba a sus hijos? Y a la humanidad. En una humanidad que ya estaba completamente corrompida. Que dice que se daban solamente a los placeres de este mundo. ¿Qué futuro le iba a esperar a tu hija? ¿Con quién se iba a casar los hijos de tus hijos? Nadie. ¿Te iba a gustar que se casara con ese La tipo hija de Lot, personas? según aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Eterno cuando este tipo de cosas ocurren? Ahora no nos vamos no nos vayamos a lo literal. Veamos esto de una manera más metafóricamente hablando. O vámonos a nivel conciencia. Pensemos un poquito. ¿A quién de nosotros nos gustaría que nuestros hijos, así como están las cosas ahorita, 2, 3 generaciones, se casen con un criminal, se casen con un asesino? Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué es en lo que se está convirtiendo esta sociedad, estas generaciones? En este tipo de gente. Y es lo que decía Mashiach. Porque como en los días de Noah, así estará la humanidad nuevamente cuando sea nuevamente el segundo Mabul. ¿Por qué? Porque si el Eterno no detiene esto, ¿cuál es el futuro del ser humano? Unas cosas, ¿qué es lo que vemos hoy en las noticias? Ya el mundo a favor del aborto, ya se ve mal a una persona heterosexual, Y ahora los que somos raros somos nosotros. y los raros, ya las cosas ya están cambiadas. Ahora la gente a la que se tiene que respetar, a la gente que se tiene que alabar, ya es la gente que tiene tendencias sexuales que van en contra de la Torá. Ya se permite que una pareja homosexual o que puedan adoptar a un niño. Dime tú, ¿qué futuro le espera a un niño que vive en un marco familiar de homosexuales? Terminar igual que ellos, abuso infantil, pedofilia. ¿Te imaginas qué cosas tan horrendas en las que se está convirtiendo nuestra sociedad? Yo el otro día estaba en Facebook, esta red social, en el cual hizo una noticia que ha resonado mucho, la he visto más de 2 veces, que este concurso de Miss Universo, que ganó ¿Una transexual? no, ganó la de Ucrania, pero que la descalificaron, ya había ganado el concurso, la descalificaron que porque descubrieron que era mamá soltera, porque ya había sido mamá, o sea, ya no podía, pero alababan a la Miss España o Mister España, a ese sí lo dejaron concursar, y era un transexual, a ese lo alaban, y a lo natural que viene de parte de Akadosh Baruj Hu, eso es lo que ya se rechaza hoy en día. Esa es nuestra sociedad hoy en día. El aborto es bien visto, ya los partos naturales ya no. ¿Y qué es lo que quiere el hombre? Ya, lo natural ya no. Eso se ve mal. Usted hablaba de eso hace rato, pero inclusive hoy en día los bebés abortos o bebés vivos que abandonan en los consejos de la ciudad, se ha visto que los perros son los que han tomado ese bebé y en vez de tragárselo o en vez de hacer una cosa con ellos, no, ellos vienen y lo cuidan. Exactamente. Es algo que... Entonces, ¿qué es lo que, una de las cosas que también tenemos que aprender de eso, lo que dices, es ¿qué nosotros podemos ganar de hacer cada año lo mismo? sí. ¿Qué vamos a ganar al final? De que nos critiquen, de que incluso tus familiares, tus hijos, hay siempre lo mismo. Vivimos en el mismo tiempo. En el mismo tiempo vivimos. ¿Qué es lo que vamos a ganar al final? De siempre hacer lo mismo, de seguir a Kadosh Baruj Hu. Un resguardo. ¿Qué vamos a lograr? Lo mismo que logró Noah en aquella época de su vida. ¿Qué fue lo que logró? Subirse al arca. Así que nosotros no nos debemos desanimar. Así es. ¿Qué es lo que decía Josué? Porque mi casa y yo serviremos a Hashem. Sí.
No importa si los demás no quieren. Y muy importante la palabra que dice Charlie. Entonces vivimos bajo amenaza. Entonces ya viéndolo desde esta perspectiva, sí, vivimos bajo amenaza, pero bajo amenaza ¿de quién? De nuestra propia sociedad. De nuestros propios desvíos, de nuestra inclinación a hacer el mal. Esa es la amenaza. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Akadosh Baruj Hu, que es el padre, relación hijo, que es lo que quiere el padre siempre, el bien por el hijo. Pero cuando el hijo no escucha, se va por una senda equivocada, ¿cuál va a ser el final del hijo? Perdición. Va a ser perdición. Entonces, ¿qué es lo que hace Akadosh Baruj Hu? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando con el hijo? Está destruyendo su casa, está destruyendo las especies, la tierra, la está contaminando, la está destruyendo. Es lo que está haciendo el hijo. Entonces, en vez de que siga afectando a las generaciones que vienen, ¿qué es lo que hace Akadosh Baruj Hu? ¿Sabes qué? Un alto. Ya basta. Y ha sido un tiempo de paciencia de parte de Akadosh Baruj Hu bastante largo. Mucha paciencia. Pero ¿por qué nosotros a veces no entendemos estas cosas? Porque no somos dados a escuchar la voz de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque vivimos tan apegados en esta sociedad. Mira a qué tipo de cosas tenemos que recurrir para entender estas cosas. ¿Es fácil? No es fácil. No hablamos hebreo, no lo leemos, así que tú digas que no. Pero ¿qué es lo que el Eterno nos da? Nos da entendimiento para aprender estas cosas, año con año. Estas cosas al principio todavía no las entendíamos. Viene Noah 1 año, 2 años, ya estamos en el 5º, 6º año y Noah todavía sigue haciendo con nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros como Noah, año tras año, década tras década, esto tiene que ser tanto para nosotros como para nuestros hijos, porque si seguimos viviendo de la misma manera, la sociedad en la que vivimos, y Mashiach dijo, porque cuando el Hijo del Hombre regrese, y ahorita mismo, es como los hijos de Noah. Entonces, si nosotros queremos dejarle un mundo bueno a nuestros hijos, nos conviene que nosotros seguimos aprendiendo estas cosas y creemos nuestra propia arca, nuestro propio resguardo, porque sabemos que el mundo allá afuera es un mundo que tiene oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, porque son iguales como las estatuas que ellos mismos fabrican, son iguales que es lo mismo. Entonces, Akadosh Baruj Hu sigue hablando hoy en día, claro que sigue hablando hoy en día a través de su bendita Torah. Entonces, es nuestro deber, tenemos que ser gente diligente al cumplimiento de las mitzvot, la voz de Akadosh Baruj Hu. Entonces, esta es nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decía Rabbi Yehoshua? ¿Qué es lo que decía Mashiach? Si me amáis a mí, amáis a mi Padre. Y si amas a mi Padre, dice, guarda los mandamientos. Dice, porque esta es la vida eterna, que me conozcas a mí. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros conocemos a Mashiach, a Yeshua? ¿Qué es lo que le preguntaban sus talmidim? Oye, déjanos ver al Padre. ¿Cómo que déjanos ver al Padre? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía me hacen este tipo de preguntas? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué estaba diciendo? ¿Que Él era el Eterno? No. Porque las obras de su Padre, Mashiach hacía. Entonces, queremos ver nosotros al Eterno, queremos nosotros escuchar al Eterno. ¿A dónde tenemos que recurrir? A las enseñanzas, a la Torah que nos la deja de alguna manera abierta, Rabbi Yehoshua que nos la transmite, y a través de sus méritos y de sus esfuerzos y de su trabajo que él hizo en su vida, es que nosotros ahora tenemos acceso a esta vida, a estos mitzvot. Cuando nosotros vivimos de esta manera, ¿qué es lo que va a pasar aunque venga un mabul de fuego? ¿Tenemos que tener temor? Claro que no. Tenemos que tener espanto, horror, o que estas cosas nos espanten. No, ¿por qué? Porque el Eterno, a través de Noah, a través de Mashiach, a través de todos estos grandes hombres, Él nos está todos los días recordándonos, mira, el arca se está construyendo, va a venir esto, va a venir aquello. ¿Por qué? Porque la gente sigue sin escuchar, la gente no quiere entender. Y el Eterno todos los días está llamando a la humanidad a que se vuelvan de sus malos caminos. Entonces, tiempo hay. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros no hacemos caso? La humanidad misma va hacia la propia autodestrucción.
El Eterno no destruye a nadie, la humanidad se destruye a sí misma. Ok, ¿qué pasó? 4:10. Bueno, eso es en cuanto a, vimos un poquito algunos, vamos a decir, códigos que estaban ahí escondidos. Hay algo que les quiero transmitir, no sé si de tiempo. ¿Traes algo tú? Si no, no, pues transmite lo demás. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la primera parte del Mabul de Noah, vamos a llamarlo así, el diluvio de la vida de Noé. Espero que hayamos aprendido, espero que todos los que nos están viendo, que hayamos aprendido y que sigamos aprendiendo a través de este mensaje tan poderoso que nos deja, que nos dejó Noé. Las palabras de Mashiach, Yeshua, que todavía siguen resonando, siguen haciendo eco y que siguen hablando a la humanidad el día de hoy. Hay oportunidad, hay mucha oportunidad. De nosotros depende que no lo tomemos de a loco. No tomemos de a loco estas cosas. Entonces el Eterno nos ama mucho, Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos. Baruch Hashem por la Torah de Kadosh Baruj Hu. Que tengan un buen Shabbat. Al rato estaremos continuando con la enseñanza de la porción de Noah. Shalom.